En el estado de la Florida va a entrar en vigor el 1 de julio la ley SB 1718. Es un poco controversial y en este podcast vamos a analizarla. Yo soy Carolina Guzmán. Una de las cosas controversiales de la ley SB 1718 en la Florida es que obliga a las empresas a utilizar un sistema de verificación de estatus legal y este puede castigar hasta con 15 años de prisión a quienes transporten indocumentados en la Florida. Esto nos indica que es una ley que va específicamente contra la trata de migrantes, no contra el migrante en sí, por el cual el migrante que sea detenido debe demostrar que entró a Estados Unidos de manera legal, que fue recibido por un oficial migratorio. El migrante que no haya pasado ningún control migratorio, es decir, que entró por la frontera de manera irregular, es un objeto de esta ley. Y en este caso vamos a ver lo siguiente. Hay situaciones en Estados Unidos referente a su constitución que nos permite verificar que hay unos baches en esta ley, ya que un ciudadano, un residente y simplemente un ser humano dentro de los Estados Unidos puede acogerse a la Quinta Enmienda, el cual le obliga a no declarar y puede, inmediatamente es detenido por un oficial, decir que se acoge a la Quinta Enmienda. A la misma vez, la enmienda 4 establece de que un oficial no debe detener a una persona sin ningún tipo de motivos, por lo cual, si el migrante es detenido, su abogado puede alegar cuáles fueron los motivos para que él mismo sea detenido, y si no tiene motivos fundados de que esta persona estaba transportando de manera ilegal, pues en este caso no procede. También debemos de resaltar de que el migrante va a ser sometido a un juicio, el cual puede ser apelado. Así que antes de entrar en pánico, hay que ver cuando la ley entre en función todos los baches legales que habrán y cómo los oficiales podrán ver en cómo atacar esta parte. Una opinión importante que les puedo decir es que, por lo que veo, el gobernador DeSantis, que es quien está propiciando esta ley en la Florida contra la inmigración irregular, él aboga mucho sobre la migración regular y es un punto especial en su campaña, el cual se quiere candidatear a ser presidente. Y recordemos que esto fue un punto muy a favor de Donald Trump, el cual atacó la migración irregular, y es algo que, por lo que veo, él pretende hacer por igual. En este caso, Biden, que es demócrata, completamente contrario a lo que es el gobernador DeSantis, que es republicano, no ataca a esta parte de la población, sino que más bien él busca el voto del inmigrante. Y al buscar el voto del inmigrante, él está propiciando de el parol y todas esas prerrogativas que se le están dando a los inmigrantes para que puedan regular su estatus migratorio, evitando que entren por la frontera, pero beneficiando a los migrantes que ya están dentro de Estados Unidos. Entonces, en esta ley podemos ver que van a castigar a las empresas que tengan trabajando a personas que no tienen su estatus migratorio legal, y pueden castigarlos hasta con 15 años de cárcel y hasta multas de $10,000. Sin embargo, un punto que podemos destacar es que esto puede afectar a la economía del estado de la Florida, porque hay trabajos que, como todos sabemos, lo hacen los migrantes que no tienen papeles. Y esto puede ser parte de la agricultura, como la recogida de mangos, de tomate, asimismo la construcción, muchos trabajos que son hechos por migrantes indocumentados. ¿Y qué pasa si esta mano de obra deja de existir? Porque muchos migrantes ya están saliendo de la Florida por miedo a ser perseguidos por su estatus migratorio. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno,
pues a la hora de que no existan los empleados que hacen ese trabajo, pues se encarece la mano de obra para poder captar al empleado que sí va a hacer ese trabajo por un dinero, un salario mucho más alto, lo cual va a encarecer la producción agrícola, y asimismo el sector construcción no solamente va a pasar un periodo de estancamiento porque no va a haber el personal para seguir construyendo, y a su vez obviamente la mano de obra va a subir el precio, y esto va a afectar al consumidor, lo cual va a generar una inflación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el estado de la Florida se va a ver afectado económicamente por esta medida, por lo cual es muy probable que no prospere. Y no solamente que no prospere, sino que yo lo veo más bien como un tema de campaña y no como algo de que el migrante vaya a ser perseguido, porque hay muchos baches en esta ley, ya que el hecho de que usted esté indocumentado especifica si usted no entró por un control migratorio. Entonces, si usted entró con una visa de turista y está en la Florida, entonces usted no es el objetivo de esta ley. Entonces, han habido muchas protestas en contra de esta ley y sobre lo que implica. Sin embargo, muchos migrantes han empezado a irse de la Florida porque sienten que van a ser perseguidos, y no se les culpa porque realmente sienten que no van a tener la protección necesaria para seguir viviendo en este estado. Y hay que entender también que Florida es uno de los mejores lugares donde los latinoamericanos buscaban emigrar porque, ¿verdad?, tiene un clima bastante parecido al que están acostumbrados, poder hablar español tranquilos y todos estos detalles que hacen que el latino se sienta un poco más en casa. Sin embargo, explica, por ejemplo, Baltasar, que se ve un poco mal que se esté poniendo carga sobre los latinos, ya que no son delincuentes y que no merecen esa ley. Yo no sé qué usted opina, pero lo que yo veo también es que esto es más un tema de campaña, más que un objetivo de acabar con la migración irregular, porque esto va para un punto muy específico, que son las personas que entran de manera irregular sin haber pasado por un estatus, sin haber sido revisado por un oficial migratorio. Hay que entender que para los estadounidenses es muy importante que cuando usted llega al país, usted pasa por un agente migratorio que tiene una pequeña entrevista donde saben más o menos a dónde usted va, qué familiares tiene allá, dónde se va a estar quedando y todo eso. Pero cuando usted entra por la frontera, ellos no tienen ningún tipo de información suya. Entonces, eso dificulta mucho los gastos de salud pública, donde usted se va a sentar, si tienen la capacidad para esa cantidad de población que está creciendo, si tienen los recursos. Y hay muchos puntos, porque hablando de la salud pública, algo que percibe esta ley es que las personas que vayan a un centro de salud, quien los recibe tiene que hacerle estas preguntas: cuál es su estatus migratorio y todos esos detalles, lo cual usted no está obligado a dar, pero sabemos que las personas se van a intimidar. De hecho, ya hay casos reportados, y la ley todavía no ha entrado en vigor, entre el 1 de julio, de una mujer que dio a luz en su casa porque se sintió amenazada de ir al hospital. Y asimismo también otro caso de un señor que falleció de cáncer en el estómago porque no quiso atenderse en el hospital porque tenía miedo de ser deportado. Entonces, esto pasa más por desinformación que por la misma realidad de la ley, porque no es que usted lo van a deportar si usted va al hospital, sino que se van a tomar sus datos. Y realmente esta ley puede causar un hito, porque vamos a ver si el gobierno federal va a colaborar con el estado de la Florida para dar la información de cada migrante que sea detenido, aunque no se ve que exista la forma de que un oficial lo pare y él inmediatamente tenga la información suya a la mano como para decir: sí, usted
cumple con las condiciones y usted va a ser detenido, etc. No es tan sencillo porque la ley tiene muchos baches. Sin embargo, es una manera de presionar, entiendo yo, a que los migrantes no sigan asentándose en la Florida de manera ilegal si entraron por la frontera sin ningún tipo de control migratorio. Sin embargo, yo mantengo la postura de que veo que esta ley, más que perseguir la migración irregular, lo que persigue es el contrabando de migrantes. Esto es lo que castiga esta ley y sobre todo lo veo como una campaña política de Santis para verse parecido a Donald Trump, pero no igual. Es decir, para ser una opción de ese voto republicano que busca que se luche contra la migración irregular, pero no de una manera tan desafiante como lo hizo el expresidente Donald Trump. Entonces, ¿qué ustedes opinan? Déjenme en los comentarios su opinión sobre esta ley. Así que vamos a darle seguimiento y recuerden que entra en vigor el 1 de julio y ahí estaremos viendo cómo la población de la Florida se va a ver afectada por esta ley y qué tantos baches tiene la misma. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomático.